México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Estimados oyentes, vamos a escuchar el mensaje de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, con ocasión del Día de Iberoamérica y del aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, pronunciado por su director de Relaciones Institucionales, Dr. Frediano Álvaro Durantez Prado. Adelante con el mensaje. Mañana, 19 de julio, se celebrará el Día de Iberoamérica, establecido por la SEGIP, por la Secretaría General Iberoamericana, para festejar todo lo que une a los países de lenguas española y portuguesa de América y la península ibérica. Ayer, 17 de julio, fue el aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que asocia a las naciones del mundo que tienen como lengua oficial el portugués. Es casi extraordinaria esta coincidencia, porque precisamente la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en su acrónimo, son las dos comunidades de base lingüística y cultural más semejantes, más parecidas del planeta. Pero sobre todo, porque conjuntamente la Comunidad Iberoamericana y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa conforman el espacio panibérico o de la iberofonía, que es el compuesto por la totalidad de los estados soberanos del mundo de lenguas oficiales española y portuguesa. Este espacio multinacional de la iberofonía representa una treintena de países de lenguas portuguesa y española de todos los continentes, de América, de África, de Europa y Asia. Estamos hablando de 900 millones de personas en todo el mundo, 10ª parte de la población mundial, primer bloque geolingüístico del planeta, 5ª parte, grosso modo, de la superficie terráquea. Un espacio formidable cuya mayor articulación favorece, por un lado, la mayor influencia y visibilidad del conjunto y de cada una de las naciones iberófonas. Por otro lado, promueve la cooperación horizontal y triangular entre países y sociedades de todos los continentes. En tercer lugar, contribuye, en beneficio de toda la comunidad internacional, a equilibrar en términos geoculturales y lingüísticos los aspectos más homogeneizadores de una globalización mercantilista vinculada marcadamente a patrones culturales y lingüísticos anglosajones. Pero, ¿cuál es el fundamento, la base, el principal principio operativo de un espacio de la iberofonía, sin excepciones ni exclusiones geográficas, que aproxima y agrupa a casi 30 países de todos los continentes? Pues bien, el fundamento esencial lo constituye la afinidad sustantiva entre los dos principales idiomas ibéricos, el español y el portugués, que son las únicas dos grandes lenguas internacionales, grandes en términos cuantitativos, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto es algo único y bastante desapercibido, que no ocurre con cualesquiera otras lenguas de la comunidad internacional, lenguas internacionales. Pues bien,
Este gran espacio multinacional de la iberofonía está articulado al día de hoy por la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que son, como decíamos antes, las dos comunidades de base lingüística y cultural más semejantes de la comunidad internacional. La Comunidad Iberoamericana de Naciones y la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, comparten miembros, comparten principios, comparten objetivos y comparten referentes identitarios y lingüísticos. ¿Quiénes son los miembros compartidos? Pensemos en Brasil y Portugal, que son una parte muy importante de la comunidad iberoamericana, cerca del 40% en términos demográficos y económicos, que son al mismo tiempo, Brasil y Portugal, la mayor parte en términos territoriales, demográficos y económicos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Pensemos también en Guinea Ecuatorial, la única nación de lengua oficial española en el continente africano, que es miembro pleno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y también de varios organismos sectoriales oficiales iberoamericanos. Estas dos grandes comunidades, como decimos, comparten también principios, ¿no? Y efectivamente, en 1991, en Guadalajara, México, cuando se convoca la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, los jefes de Estado establecieron lo siguiente, lo voy a citar literalmente. Dijeron: nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones. Bien, estos principios establecidos en la primera cumbre iberoamericana de 1991 en Guadalajara, México, son básicamente los mismos que se declararon en el artículo 5 de los estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Estas dos comunidades multinacionales institucionalizadas tienen como objetivos generales, las dos, la cooperación en todos los ámbitos posibles y la concertación político-diplomática. Dos grandes principios compartidos. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa añade también un tercer objetivo general, que es la materialización de proyectos de promoción y difusión de la lengua portuguesa, que también es un objetivo contemplado en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Pero más allá de estos miembros, principios, objetivos que comparten las dos comunidades, hay que señalar algo fundamental, y es que tienen referentes lingüísticos identitarios comunes, ya que las lenguas española y portuguesa son elementos de identidad en las comunidades mencionadas. Por un lado, el español y portugués han sido reconocidos por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos como una base lingüística común, y esto fue en la Declaración Iberoamericana de Bariloche, en Argentina, ya en el lejano año de 1995, cuando los mandatarios iberoamericanos afirmaron literalmente la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus sustratos históricos y culturales. Base lingüística común fue la expresión utilizada por los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, que es la manera de hablar hoy de la iberofonía, ¿no? Y también hay que señalar que se refieren a los dos conjuntamente y no por separado. ¿Por qué conjuntamente? Por la cuestión de la intercomprensión que hace únicas a las lenguas portuguesa y española. Y como colofón, en la última cumbre iberoamericana se dio el reconocimiento oficial en Santo Domingo de que el español y el portugués, cito literalmente, lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles, son matriz de un rico acervo cultural, lingüístico y humano compartido globalmente por 850 millones de personas. O sea, justo lo que define al espacio mundial de la iberofonía. En los últimos años se viene produciendo también un proceso de acercamiento, de aproximación evidente entre las dos comunidades. Por un lado, países de lengua española son hoy observadores asociados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Al mismo tiempo, los países de lengua portuguesa oficial de África son desde 2014
considerados observadores colaboradores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La propia Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, como organismo internacional, tiene estatuto de observador de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, y también tiene el mismo estatuto en la Organización de Estados Iberoamericanos. Por su parte, tanto esta Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como la misma Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno son igualmente observadores oficiales en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Es decir, se produce una perfecta membresía recíproca entre las dos comunidades que conjuntamente representan al entero mundo ibérico, al espacio multinacional de la iberofonía o panibérico. En el ámbito no gubernamental, hay que decir que ocurre exactamente lo mismo. Se produce una aproximación constante entre las sociedades iberófonas de todos los continentes, y prueba de ello es la propia Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, que es la primera plataforma universitaria de ámbito panibérico y vocación iberófona establecida para la cooperación educativa, cultural y científico-técnica entre nuestros pueblos, y con universidades propias en América, Europa y África, donde se imparten todas las enseñanzas universitarias en español y en portugués. Por tanto, es hora de que profundicemos en esa cooperación, en esa fraternidad que une a tantas naciones de todos los continentes. Es hora de que borremos del mapa esa línea invisible del Tratado de Tordesillas que durante tantos siglos ha venido separando una gran parte de África de una gran parte de América. Y hoy, 18 de julio, un día después del aniversario oficial de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y un día antes del Día de Iberoamérica, es el mejor momento para recordarlo y para tenerlo presente. Pues muy bien, muchas gracias al doctor por su magnífico mensaje y a la FUNIBER por estar presente en Prensa Mercosur, Radio Mercosur y este podcast, Radio Podcast Enlace Iberoamericano, el profesor Álvaro, con el cual siempre mantenemos una gran, digamos, confianza y consideración porque él ha sido la semilla de este Enlace Iberoamericano, la semilla intelectual, y sigue siendo y evolucionando con nosotros porque creemos que estamos sirviendo a una causa justa. Y yo quisiera hoy señalar, un día como previo al Día de Iberoamérica, quisiera señalar y recordar el mensaje del discurso de Navidad de nuestro monarca Felipe VI en el año pasado, en el 23. La Nochebuena es antes de la Nochevieja y por lo tanto quisiera que ese discurso lo pasaríamos a conocer a lo largo de esta como celebración, tal vez al final, pues como celebración del día previo al Día de Iberoamérica y posterior también a el aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Y yo quisiera recordar que seguimos esa pauta que él señala de que nuestra Constitución y también nuestra estructura de política en el exterior está basada en una apertura al exterior de profunda vocación iberoamericana. Y en estas estamos, y hoy estamos precisamente una persona que casi encarna esto que estamos hablando, Nancy Ferreira Gómez, que de origen venezolano, de padres portugueses de Madeira, también un lugar, pues emblemático porque es un poco el ombligo de la iberofonía, está cerca del mundo de los hablantes de portugués y de español en África, está encima de Canarias, como saben, Madeira, un poquito al norte, y también está entre Europa y América, ese lugar, digamos, telúrico
pues yo creo que ella encarna desde ese nacimiento de sus padres en Madeira y se fue a Venezuela, y bueno, todos sabemos que estas olas de migración pues a veces producen en ambos sentidos, llamémosle éxodos o diásporas. En cualquier caso, tenemos una magnífica invitada que es, según algunos, una gran experta en portugués de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Fundación Iberoamericana, o la Fundación Universitaria Iberoamericana, profesora de Relaciones Internacionales, repito, y a su vez es directora de la delegación de la FUNIVER en la universidad, es profesora en la Universidad Autónoma de Lisboa. Con ella hablaremos Nancy Ferreira Gómez. Ya saben que en el ámbito luso el segundo apellido es el que cuenta, pero bueno, si quiere ella nos lo explica y hablaremos un poco de su biografía y de la temática fundamental para nosotros que presentaríamos a Portugal como un actor esencial en el origen y el desarrollo y evolución de Iberoamérica. Ese Portugal clave porque Brasil tiene un enorme peso, pero Portugal está cercano a España, como bien saben ustedes, y desde la Unión Europea podemos hacer una gran fuerza junto con la importante comunidad de latinos que están en los países europeos. Por lo tanto, el tema sería Portugal, actor esencial en el origen y desarrollo de Iberoamérica, y también como lusa venezolana, que es nuestra invitada protagonista, pues hablaríamos de la migración venezolana-portuguesa en ambos sentidos y otros temas como puede ser FUNIVER, y que ahora ella está precisamente en Lisboa con un programa del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Y ella, entre otros asuntos, ha sido miembro de la comisión organizadora local, ya que viven en Lisboa, de este congreso. Hablaremos de eso y de la mesa redonda que estuvo sobre sus ámbitos de relaciones institucionales. Y sin más, agradeciendo a nuestra audiencia siempre su fidelidad, desde Radio Mercosur y, los podcast hermanos de Enlace Sudamericano y Enlace Iberoamericano, y Women Talk desde Miami, con Brigitte, que habla del mundo de las mujeres emprendedoras y del medio ambiente, pasamos a nuestros corresponsales, y veo, por ejemplo, que está aquí el ínclito y siempre necesario y clave en nuestro programa, que es don Carlos Castañeda, que ha perdido a su papá en días recientes, y agradecemos mucho su presencia, don Carlos Castañeda, un hombre que siente Bogotá, siente Colombia y siente la amistad. Dígame, don Carlos Castañeda, según comenta y según cuentan las crónicas del gobierno, desde Colombia, el país de la belleza. Dígame, don Carlos. Así es, Javi. Con los muy buenos días todavía aquí en Colombia, 11:18 de la mañana. Aún es mañana, es en la mañana aquí en Bogotá, Colombia. Bueno, Javi, muchas gracias a usted, a todos los compañeros por esas palabras de condolencia. Sí, perdí lamentablemente a mi padre, pero bueno, lo lloramos mucho con mis hermanos, pero la vida sigue, continúa, y aquí estamos nuevamente retomando más bien las noticias de Colombia. Con un tema totalmente diferente voy a abrir, porque el tema que usted está comentando, mi querido Javi, es un tema muy bonito. Que viva la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Me quedaron estas palabras: es hora de la cooperación que une a nuestros continentes. Eso lo dijo ese audio que usted acaba de pasar hace unos minutos. Noticias de Colombia. Ante la inminente llegada del fenómeno de la Niña, el gobierno nacional ha lanzado una robusta estrategia nacional de preparación y respuesta, movilizando recursos y coordinación interinstitucional para enfrentar potenciales desastres asociados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que en su sigla quiere decir IDEAM. Hay un 70% de probabilidades de que la Niña, el fenómeno,
se manifiesta entre agosto y octubre, pudiendo extenderse hasta el primer trimestre del 2025, querido Javi. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y por supuesto el IDEAN, empresa que le acabo de mencionar, lidera esta ambiciosa iniciativa que busca preparar al país para más de 2.600 eventos climatológicos con un promedio de 15 incidentes diarios. Las proyecciones incluyen inundaciones, movimientos en masa, vendavales, avenidas torrenciales, incendios forestales, sequías, entre otras, los cuales podrían resultar en pérdidas materiales superiores a los 20.000 billones, con B grande, billones de pesos colombianos. Le tengo otra noticia rápidamente, que es tiene que ver con el Ministerio de Colombia, de las unidades productivas de la economía popular, de municipios seleccionados en el Atlántico, que eso queda en el norte de Colombia. El gobierno de Colombia fortalecerá 1.520 emprendimientos de microempresas de la economía popular en 9 departamentos. Esta es una noticia muy buena para esos comerciantes pequeños que se ubican en toda la región de Colombia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de NN Pulsa Colombia, Fontur y la alianza con las cámaras de comercio de Pereira, Barranquilla y Armenia, ponen en marcha nuevos convenios de programa Fortalecer, destinados a seleccionar 1.520 unidades productivas de la economía popular para que accedan a una completa ruta de acompañamiento para fortalecer sus capacidades empresariales. Javi, muy amable, pasó Colombia, 11 de la mañana, 22 minutos de la mañana. Un abrazo. Y ahora, en un salto digital de las botas de las 7 leguas cuánticas, nos vamos a Argentina, a Santa Fe, con María Josefina, que es nuestra voz ahora mismo. María Josefina Viano es nuestra, con V, como ella dice, con B pequeña, o ella los lo dirá. María Josefina, por favor, ¿tienes alguna noticia o reseña de esa zona tan preciosa de la Argentina? Hola, mi querido Javier, mis queridos compañeros, y saludos a la audiencia que nos está escuchando. Acá son las 13:23 ya de la tarde, tenemos una temperatura hermosa de 21 grados. Hay varias noticias en Argentina. En primer lugar, se cumple el aniversario del atentado de la AMIA, los 30 años. El 18 de julio de 1994, en la mañana de Buenos Aires, explotó una bomba en la sede de la centenaria Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y desde ese entonces se considera como el mayor atentado terrorista que ha enfrentado el país. Cada aniversario, a esa hora, suena una sirena para conmemorar a las 85 víctimas fatales y a los más de 300 heridos, mientras continúa el pedido de justicia, porque hoy, 30 años después, el atentado aún continúa impune. Así que hoy es un día de reflexión en Argentina, y cabe destacar que hace un mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de 25 años de litigio, condenó al Estado argentino por no haber cumplido con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento. Por otra parte, se exige una sanción a los diputados libertarios que visitaron a Astiz y otros represores en la cárcel. El abogado especialista en derechos humanos, Pablo Lionto, cuestionó el encuentro organizado por Beltrán Benedict y no descartó que haya sanciones políticas a los legisladores. Se repudió con contundencia la visita organizada por el diputado nacional de la Libertad Avanza, Beltrán Benedict, junto a otros legisladores,
a genocidas de la última dictadura cívico-militar. Y se asegura que se debe avanzar con sanciones políticas para que esto no se repita. Por otra parte, la Interpol activó la alerta amarilla por la búsqueda de Mariana Pistone. Sospechan que la adolescente, que falta a su hogar desde hace una semana, podría encontrarse en la frontera entre Argentina y Bolivia. Desde su teléfono se enviaron mensajes pidiendo que no la busquen, pero se duda de que sean de su autoría, así que en la búsqueda ahora está participando también la División de Trata de Personas de la Policía. 14 años, continúa desaparecida. También continúa la búsqueda de Loam, el niño que falta de su hogar, y las últimas novedades indican que ordenaron hacer un perfil económico y social para todos los involucrados en el caso. Tenemos 8 presos y se solicitó corroborar la vigencia de las alertas migratorias del pequeño y de los detenidos. Las muestras de ADN que fueron encontradas en la camioneta de Cayaba y Pérez fueron trasladadas a Buenos Aires. Bueno, por otra parte, en noticias económicas, esta semana tuvimos movimientos en el dólar, ya que el gobierno nacional intervino para aplacar el crecimiento de la brecha del tipo de cambio. El gobierno nacional optó por vender reservas del Banco Central, ya que hay una corrida devaluatoria hace 2 meses y si no aparecen dólares por parte del sector agro y no aparecen dólares del exterior, como es el plan de Milei, estamos complicados, ya que en 6 semanas el dólar blue aumentó de 1.000 pesos argentinos a 1.500. El objetivo del ministro, y que comparte con el presidente Javier Milei, es asestarle un fuerte golpe al tipo de cambio y reducir la brecha a su mínima expresión. De hecho, con esta intervención, la diferencia entre el dólar oficial y los financieros se habría agrandado a más de 55 y ahora volvió al 42%. Bueno, la estrategia no solo pasa por disponer de más dólares para la venta a través del mercado bursátil, sino además restringir al máximo la cantidad de dinero de la base monetaria amplia. Para eso ayudará esta venta de dólares, cuya contracara es rescatar y eliminar pesos en circulación. Bueno, para finalizar, estamos muy contentos por el triunfo de la selección argentina el último domingo, haciéndose de la Copa Americana por 16ª vez, y a la vez también unos días de reflexión por las últimas noticias de los cánticos de los jugadores y de la hinchada, que tienen fuertes tintes discriminatorios y que, bueno, tenemos que rever ese tipo de situaciones para intentar visibilizarlas y procurar que no vuelvan a suceder. Así que, mi querido Javier, estas son un paneo rápido de las noticias en Argentina. Gracias, Josefina Viano. Yo creo que el diario online de prensa Mercosur también nos actualiza todas estas noticias y aquí debemos de ser, porque fundamentalmente vamos a tratar con nuestro invitado, nuestro protagonista y los temas, y la verdad es que el tempus fugit, el tiempo vuela, y por lo tanto voy a dar la palabra a don Roberto, que está en, sin duda, la capital de aquellos aztecas, pero que luego durante el virreinato pues fue el ombligo de aquel llamado imperio español, ¿no? Que no se ponía el sol y venía el galeón de Manila desde pues Manila, obviamente, Filipinas, y que comerciaba con las chinas y las indias y traía todo tipo de productos y llevábamos la plata para allá, y era México el ombligo de esta gran Nueva España. Pues desde ahí, desde esa llamada ahora que ya no se puede decir México DF, sino desde Ciudad de México, esa populosa región, me parece que puede hablar Roberto alguna cuestión, si puede, y si no, pues a su disposición. Don Roberto, comente usted brevemente alguna reseña o algo así, y a su disposición. Muy buenos días desde la Ciudad de México a todo el panel, sumándome al dolor que embarga nuestro amigo y compañero Carlos. Un fuerte abrazo desde aquí. Para comentarles dos noticias, una muy buena y una no tan buena. La primera noticia es que nuestro país y las presas y ríos de todo nuestro país, después de una larga sequía, han subido el cauce y bueno, tenemos agua y nuestros bosques, nuestros campos reverdecen. Esa es la buena noticia. Por otro lado, la mala noticia es que el brote de COVID o la nueva variante del virus empieza a tomar fuerza también en algunos hospitales de los estados cercanos a la capital de nuestro país. Han empezado a
abarrotarse las camas de hospital con una nueva variante de COVID. Empiezan a recomendarse las medidas anteriores, el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, las reuniones, no saludarse de beso como fraternalmente se utiliza aquí en este continente. Y bueno, esa es la mala noticia. Un fuerte abrazo a todos, el tiempo es oro, los amamos aquí en México, pendientes. Muchísimas gracias, y tu amistad también es de ese mismo metal. Muchas gracias. Tenemos a nuestro gran director, el hombre orquesta, que igual arregla un programa de WordPress que establece baterías cuando se va la luz con lo que sea. Es un hombre muy polivalente, poliédrico y brasileiro, pero que vive en esa ciudad también de las tres naciones ahora llamadas, de las tres fronteras. Dígame, director Gilson Carmini, dígame. ¿Cómo está mi querido hermano Javier Perterno? Un saludo cordial a nuestros queridos amigos corresponsales, ¿no? Y también para nuestra invitada de honor el día de hoy. Bueno, acá en Ciudad del Este, Foz do Iguazú y Puerto Iguazú, por fin salió el sol, ¿no? Y en el día de hoy, ¿no? Un día especial para Iberoamérica. Nosotros estamos felizes de poder participar en ese programa y dejar también nuestra mensaje, ya que desde el 2020 los 22 países iberoamericanos celebran ese día 19, el Día de Iberoamérica. Y esa unión tiene que ser no solamente en el papel, pero tiene que ser real en el comercio, que es lo que da la riqueza para el pueblo. Tiene que ser más cultura, ¿no? Nosotros sabemos que España es un país, una cuna de cultura que debemos aprovechar como espejos para nuestro futuro, ya que pasó por muchas cosas que aún por acá no pasó. Entonces, Portugal também, um país maravilhoso, não? Um lugar que nos colonizou praticamente e nos deixou o português, não? Então, esse é o tema número 1 e a notícia que nós queríamos trazer el dia de hoje, não? Em comemoração aí a nossa querida Brigitte Ripamonte, que foi distinguida por la Embajada de Colômbia em Miami e recebeu um título de honor que é la carabinera, ¿no? Es matadora la mujer, ¿no? Entonces Woman Talk ahora tiene una carabinera para poder disparar contra cualquiera que se mete. Entonces esas son las noticias, porque estamos acá especialmente para escuchar nuestra querida y amada invitada en el día de hoy, ya que es portuguesa, ¿no? Es venezolana, pero me imagino que allá del estado de Portugueses, ¿no? Que está en Venezuela, una gran Colombia portuguesa también, que nosotros, digamos así, los que no llegó hasta Brasil, se fue por arriba, se perder y llegar a Venezuela, pero hay una colonia fantástica, ¿no? Un saludo para todos los venezolanos que el próximo domingo ahora van a elegir su presidente. Entonces, fuerte abrazo, que Dios bendiga a todos y que salga el mejor, ¿no? Entonces, es contigo, mi querido hermano Javier. Pues muchas gracias también, director. Efectivamente, darle la enhorabuena a Brigitte Ripamonti, que fue reconocida en el Consulado General de Colombia en Miami, con esta, que como decías tú, fue mucha gente, y ella fue distinguida por los incansables esfuerzos de liderar la iniciativa de Sourcewater Global, o sea, sobre salvaguardar y proteger el agua para las generaciones futuras, y también es embajadora de biodiversidad. Por lo tanto, enhorabuena a Brigitte y por muchas otras cuestiones, en la cual pues la recién formada Policía Nacional del Agua en Colombia pues le ha rendido este homenaje, porque ya en Colombia, el país de la belleza, pues está cuidando mucho como política general el tema medioambiental. Y pasamos, yo después de decir que en la Unión Europea tenemos una noticia, y ya con esa enlazamos, que es que en Lisboa tiene lugar el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, y nuestra invitada, Nancy Ferreira Gómez, pues ha participado no solo como la coordinadora de ejes temáticos, en este caso tengo aquí de política exterior, globalización y relaciones internacionales,
y coordinó estos ejes temáticos donde se tratan muchísimas materias de la ciencia política, aunque dudo que estas humanidades se puedan, pero bueno, yo creo que más bien que ciencia es un arte. En cualquier caso, ella fue también, Nancy, como representante de la Universidad Autónoma de Lisboa, de la comisión organizadora local de este congreso. Yo quisiera empezar por aquí, porque es lo más fresquito. Muy buenas, Nancy, me alegro mucho verte. ¿Qué podemos decir de esa mesa redonda que tú y el profesor siciliano Álvaro Durantes Prados establecisteis? Esa mesa redonda podríamos hablarnos de la proyección y articulación de los espacios de Iberoamérica y lusófono, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué podemos hablar de los espacios de esa mesa redonda y lo que tú quieras, Nancy? Bueno, gracias, Javier. Aprovechar para saludarlos a todos. Gracias por actualizarme también con las buenas, pero también con las malas noticias. Es un placer y es muy, muy bonito poder estar aquí compartiendo con ustedes, todos ustedes. Los siento, mis hermanos, siempre. Me vine a Portugal hace mucho tiempo, pero mi alma es latinoamericana, iberoamericana, en fin. Tendremos oportunidad de hablar y de distinguir estos conceptos. Muchas gracias, Javier, por tu amable invitación. Y por los temas que también me has sugerido, y vamos a comenzar, o podemos comenzar por que es el Congreso número 12, es el 12º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, con un título bastante interesante, pertinente, que es América Latina como actor en la reconfiguración geopolítica global. Es muy importante porque es la primera vez que se hace en Lisboa. Se está haciendo porque comenzó el día 16 y se acaba el viernes, o sea, mañana, de 17 a 20. Reúne a más de 800 investigadores. Por lo tanto, tenemos en este momento Lisboa hablando en español y claro, en portugués, pero mucha gente de todos los países iberoamericanos. Yo tuve, por lo tanto, el placer y la responsabilidad de colaborar, evaluando propuestas de comunicaciones, y también hice la propuesta de la mesa redonda junto con Álvaro Durantes, con este título que me parece bastante interesante, que es el de la proyección y la articulación de los espacios iberoamericano y lusófono. Y bueno, decirles que Álvaro y yo fuimos moderados por también una gran especialista, la profesora Katia Miriam Costa. Seguimos un recorrido de preguntas que comenzaron por el proceso histórico, o sea, conocer un poco el proceso histórico que llevó a la configuración del espacio iberoamericano primero y al espacio lusófono después, porque podemos decir el iberoamericano a partir de 1991 y la CPLP tanto oficialmente en 1996. Otra de las preguntas de este recorrido es cómo se dio el encuentro, ¿no? Entre estos dos espacios. Vamos a pensar, esta idea de espacio es muy importante, ¿no? Después el valor de lo que el profesor Álvaro llama de iberofonía. Es un concepto que Álvaro Durantes lo define muy bien y que resulta precisamente de la articulación entre lo iberoamericano y lo lusófono. Cómo esta articulación puede reforzar la posición de los estados
el papel de la iberofonía actualmente, los éxitos y los insucesos en portugués, o obstáculos, vamos a pensar en español también, cómo los estados pueden reforzar este espacio articulado y por fin el futuro, ¿no? Aquí, bueno, nada de predicción, porque el mundo de la futurología es un mundo que en este momento, pues, es un riesgo. Es muy difícil prever en ciencias sociales, es muy difícil prever lo que pueda pasar, porque en este momento son muchos los actores que deciden, no solamente los estados, y entonces es muy difícil, pero podemos imaginar, todavía podemos imaginar un futuro. Entonces estas fueron las preguntas de este recorrido itinerario que seguimos, ¿sí? Pues así muy rápidamente, pues las conclusiones es que desde el punto de vista de su historia, el espacio iberoamericano, como dije, se institucionaliza a partir de 1991, que fue precisamente el año de la realización de la primera cumbre en Guadalajara, México, donde participó Portugal. Y pues ahí podemos hablar después un poco sobre el papel de Portugal hasta hoy, y por lo tanto el proceso continúa desde 1991, las cumbres continúan, lo que significa es que algo está funcionando bien. Con la CPLP, la comunidad de los países de lengua portuguesa, comienzan un poco más tarde, pero el propósito es el mismo, ¿no? A los fundadores, pues después se juntan Timor-Leste, ¿no? En Asia, y después la Guinea Ecuatorial. También con vitalidad, y algo muy interesante que no lo ha hecho la iberoamericana es que la CPLP, los países que la integran comenzaron, sus preocupaciones eran sobre todo de tipo político, ¿no? Crear un órgano de concertación política. No habían objetivos económicos, o sea, no se pretendía crear una unión económica y tampoco militar, pero la verdad es que los problemas en el continente africano, muchos de los problemas son de seguridad por cuestiones de frontera, ¿no? Y otras, y por lo tanto la seguridad y la defensa pasaron a ser una dimensión una dimensión que se está desarrollando dentro de la propia comunidad. La iberoamericana no ha seguido ese camino, a pesar de que naturalmente aquí tenemos que llamar la atención al problema de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, la salida explosiva de venezolanos a otros países de Iberoamérica, sobre todo a Colombia, donde ya hay más de 2 millones, pues ha obligado a que los esfuerzos en Iberoamérica o los esquemas de cooperación también incluyan o se articulen para poder hacer una gestión adecuada de los más de 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Entonces, estos espacios comienzan con objetivos claros y naturalmente se van adaptando, y el espacio que no se adapta se muere. Por lo tanto, esto significa que hay dinamismo y que hay vida en ambos. Las otras preguntas que yo
referí aquí, que formaron parte del itinerario de esta mesa redonda, y que tenían que ver con el encuentro entre los iberoamericanos y los lusófonos se hace desde el primer momento, cuando se incluyen Portugal y Brasil, o a Portugal y a Brasil, en las cumbres iberoamericanas. Es claro que hoy, y en el mensaje del profesor Álvaro, pues se dijo muy claro, hoy la CPLP y los países de la CPLP, así como los países iberoamericanos, disfrutan de un estatuto especial como observadores, y pues ha sido un paso muy importante, porque que no se había dado por varias razones, y hoy es consensual que juntos, hablando en portugués y español, nos entendemos y nos comunicamos, y reforzamos nuestra identidad, que es un asunto de gran importancia, sobre todo si pensamos en un mundo en que las identidades se diluyen, ¿no? Un poco en los procesos de hegemonía que se van construyendo. Entonces, la cuestión identitaria es fundamental, saber quién somos, para dónde vamos y qué queremos. Solo así podemos negociar. Querida Nancy, como buena académica y profesora que eres, soléis tener una capacidad de análisis profundísimo y también de amplitud de miras, y yo quería comentarte que en esta Asociación de Latinoamérica de Ciencia Política que organizó este congreso, América Latina pues necesita de estos consensos de ciencia política. Yo quisiera que no nos centráramos tanto en este aspecto, porque habíamos dicho que Portugal, según tú, es un actor esencial. Entonces, si me permites, vamos a pasar ya de este Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que tú estás todavía, porque dura del 17, 18 y 19, con actividades de toda índole. Si quieres comentar algo, pues lo que representa esta Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, porque ya estamos en el 12 Congreso de Ciencia Política, y la verdad es que tratáis una cantidad de paneles asombrosa. Yo he visto de todo tipo de paneles, es impresionante, la verdad es, a mí me parece asombroso la profundidad de estudio que tenéis. Si quieres comentar brevísimamente, porque tenemos que hablar todavía de un poco de muchas cosas. Claro, y el problema es que en radio, aunque los podcasts y este programa de radio suele ser amplio, pero ya hemos pasado desde el inicio del programa 47 minutos. Y me disculpa, es que nuestros oyentes también lo saben. Vamos a intentar, ¿te acuerdas de eso que decían los clásicos españoles de enseñar o educar deleitando, ¿no? El edutainment que decía, ¿no? Pues vamos a intentar ser más, digamos, ágiles. Yo soy el primero que a veces me falta esa agilidad. Y bueno, en cualquier caso, ¿qué te parece si pasamos, después de que tengas que decir algo sobre estos paneles que son enormes y, bueno, ya digo, impresionante, ¿verdad? No creí yo que era tan amplio ese Congreso de Latinoamérica. Si quieres algo de esto. Y ya pasamos a nuestro tema central, que es Portugal como pieza clave el desarrollo y del mundo iberoamericano, ¿no? Y todo esto que representas, que tú desde el IFUA tienes sin duda una atalaya, y también, por lo tanto, de la Unión Europea y de Iberoamérica, y extraordinaria. Cuando quieras pasamos al tema de Portugal, actor esencial en la desarrollo de Iberoamérica. Pero si quieres decir esto último, yo preferiría que pasaras a Portugal, porque realmente es el tema que nos ocupa. Muy bien, claro, y me disculpas si me extendí mucho hablando de la mesa redonda, pero también aquello que dije, lo que dije puede servir podemos decir, de contexto, ¿no? Para hablar de Portugal y su papel. Digo que está excelente, pero como tú tienes un enorme bagaje iberoamericanista, pues no centrarnos todos, porque sé que efectivamente lo que dijiste era esencial, y oye, yo soy el primero que me encantaría profundizar, pero el problema es que el tiempo, pues... El tiempo es oro. Muy bien, entonces hablemos del tema central, como
definimos y nos lo, desde el primer momento cuando conversamos los dos, decidimos sería lo más interesante, ¿no? Portugal como un actor clave, podemos decirlo, un actor importante en todo este proceso. Bueno, la verdad es que Portugal durante mucho tiempo no veía a Iberoamérica, y vamos a pensar en Iberoamérica como este espacio que se institucionaliza a partir de 1991, a partir de la realización de la primera cumbre. Portugal en 1991 estaba todavía muy empeñado en su integración a la Unión Europea, y tenía también una preocupación mayor, que era precisamente hacer una buena gestión de sus intereses y cooperar con los países que fueron sus colonias en el continente africano. Y entonces, al principio, y esto pues yo lo estudié en mi tesis de doctorado, por lo tanto hice muchas entrevistas, y eso es una conclusión que la puedo fundamentar, y muy bien. Al principio Portugal tenía muchas dudas y tenía reticencias relativamente al proyecto, que lo veía como siendo una iniciativa exclusivamente española, o un proyecto que le interesaba sobre todo a España. Pero desde 1991 Portugal decide participar en las cumbres, y lo hizo y lo continúa a hacer al más alto nivel. O sea, siempre que hay una cumbre, Portugal envía al presidente, al primer ministro, al ministro de Relaciones Externas, y no ha faltado a ninguna. Entonces, lo que muestra que se ha tornado un interés del mismo Estado, ¿no? Independientemente del gobierno, del partido político que esté en el poder. La inclusión de Portugal y también del Brasil, naturalmente, del portugués en la comunidad iberoamericana, fue un paso estratégico de la mayor importancia, porque el portugués permite que Iberoamérica gane una proyección en otros o para otros espacios, específicamente hablando los países que hablan portugués en el continente africano, pero también tenemos Timor-Leste en Asia. Entonces, la presencia de Portugal y del Brasil, de Portugal, que forma parte al mismo tiempo de las CPLP, Brasil también, Portugal, que forma parte de la Unión Europea, igual que España, o sea... Para nuestra audiencia, si es tan amable, ese acrónimo de CPLP, ¿y podías explicar lo que es y en qué consiste esta comunidad? Claro, es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Al principio de nuestra conversación, creo que lo había comentado. Es un espacio también que fue institucionalizado a partir de 1996, y que reúne a 9 países, que son los 6 países que hablan portugués en el continente africano, incluyendo la Guinea Ecuatorial, que fue el último que entró, y Timor-Leste, Portugal y Brasil. Y que es un espacio o una comunidad, podemos hablar de comunidad. La comunidad, bueno, es más un propósito, ¿no? La comunidad iberoamericana, la comunidad CPLP, porque la comunidad sugiere una integración, sugiere un espacio que nos permite que este sentimiento de pertenencia se desarrolle y que podamos crear vínculos familiares, ¿no? Y por lo tanto la palabra comunidad aquí es muy muy relevante como objetivo y fin último, podemos decir, aparte de que también nos sugiere la presencia de las personas, o sea, son comunidades de personas, de pueblos,
Entonces, bueno, es esto. Entonces, volviendo al tema de Portugal y su importancia, y del portugués, que proyecta a la comunidad iberoamericana para otros espacios, también es muy importante decir, sobre todo en el ámbito de la cooperación que se hace, vamos a pensar en la cooperación sur-sur, por lo tanto una cooperación que no se hace en el molde clásico norte-sur, país desarrollado y país subdesarrollado o menos desarrollado. La cooperación sur-sur, que se está desenvolviendo ya hace mucho tiempo, pues gana aquí una fuerza enorme, porque cuando hablamos de Portugal, España, de los países iberoamericanos, de los países africanos, hay inmensas posibilidades de que surjan proyectos de tipo triangular, y hay muchos ejemplos. Uno muy importante y reciente es el proyecto de cooperación con el nombre de Tricafé, que reúne, por ejemplo, a Portugal, Brasil y a Mozambique. Entonces, la presencia de Portugal, además de diluir, y ahora yo digo esto, espero ser prudente o hacerlo de forma prudente, además de diluir cualquier desconfianza de parte de los países iberoamericanos relativamente a intenciones por ejemplo, de España, en relación a este espacio, además de diluir, la presencia de Portugal, y del portugués en este espacio proyecta a Iberoamérica para otros espacios, y abre la posibilidad de que en este nuevo espacio, vamos a verlo como un nuevo espacio articulado entre Iberoamérica y los lusófonos, se desenvuelvan proyectos de cooperación que nosotros llamamos de proyectos sur-sur o de cooperación sur-sur, cooperación triangular, etcétera, que le da, podemos decir, sentido de humanidad, que es tan importante a todo esto. Bueno, dime, Javier. No, claro, no. Yo primero creo que tú, que si me permites, Nancy, como eres muy joven, pues prefiero ustearla porque es profesora, y yo siempre estoy en versión alumno aquí, y creo que la audiencia pues está, yo intento aprender, y por eso intento que su capacidad de análisis sea la mayor posible, y eso es la ventaja que tienen estos programas largos. Y entonces me ocurría que tanto Portugal parece que, y España, como bien dice nuestro profesor Álvaro, parece que desde Tordesillas nos damos la espalda. Portugal ha mirado casi más al mundo anglosajón, hasta con sus bebidas, y luego Portugal ha tenido la ventaja de que su monarquía, al emigrar por diversos motivos, sobre todo por la ocupación napoleónica a Brasil, consiguió que el ámbito territorial de Brasil, y esto es difícil analizar, pues permanecía unido. Yo pregunto, Portugal y España, que siguen dándose un poquito la espalda, ¿tú qué crees? Y hasta qué punto también Portugal se acerca hoy en día a esa comunidad, de una manera formal y seria, de esa comunidad que es los países de lengua portuguesa, porque claro, Brasil es un gigante y Portugal al lado de Brasil, pues el protagonismo de Portugal es más bien histórico. Yo pregunto, por lo tanto, ¿hasta qué punto nos estamos dando la espalda, España y Portugal, y podíamos tener un encuentro en la comunidad de países de lengua portuguesa y en la comunidad iberoamericana de naciones, que España y Portugal nos reencontremos en esas comunidades? Primer punto, que creo que es lo que defiende el paniverismo de nuestro profesor Álvaro. Y segundo punto, esta espalda notas que se está atenuando, porque la primera visita de nuestra princesa, de la heredera del trono, Leonor, pues fue a Portugal. Yo pregunto, ¿estamos ya dejando de dar la espalda? ¿Y cómo mira Portugal a Brasil? ¿Qué te parecen esas dos preguntitas?
Bueno, son 3 preguntas. Me hiciste 3 preguntas. Vamos a la primera. Yo soy de letras, no cuento ni 3 con los dedos. No, muy bien. No, muy bien. Bueno, la primera, que es una pregunta muy, muy importante, sobre si Portugal y España continúan de espaldas, ¿no? Y la verdad es que estuvieron de espaldas hasta la entrada más o menos conjunta o más o menos al mismo tiempo de Portugal y España a las comunidades europeas. O sea, estamos hablando de 1986. Hasta 1986, Portugal y España se mantuvieron de espaldas. Después de la entrada de estos 2 países en las comunidades europeas, pues y al mismo tiempo la dinámica que se va creando de aproximación los lleva a Portugal y España también a Iberoamérica. Y entonces podemos decir que Iberoamérica es el segundo espacio de reencuentro. El primero son las comunidades europeas, que después se transforman en la Unión Europea, ¿no? Primero las comunidades europeas y después Iberoamérica. Es en Iberoamérica, es en este espacio que se va formalizando con las cumbres, que los portugueses y los españoles se reencuentran. Y algo fantástico, porque es muy natural, ¿no? Que pase es que se dan cuenta que tienen muchos puntos en común, muchos intereses en común. Es como que se redescubren y a partir de ahí pues pasan a trabajar de forma conjunta y a colaborar en muchos proyectos de cooperación, como refería anteriormente. Es verdad que todavía en Portugal hay podemos decir algunos, yo diría, entre los más viejos, ¿no? Todavía este lema de España, nem bom vento, nem bom casamento. No sé si alguna vez escucharon este lema, o sea, en español, de España, ni buen viento, ni buen matrimonio, que tiene mucho que ver con la historia de la restauración, de la guerra, para que Portugal saliera de la Unión Ibérica, y bueno, y aquí entra Inglaterra y etcétera. El resto de la historia ustedes la conocen. Entonces, para algunos todavía hay muchas desconfianzas relativamente al vecino mayor. Por tanto, tenemos que pensar que Portugal es pequeñito y tiene una única frontera terrestre con España, y por lo tanto la propia identidad de Portugal se forjó un poco en este sentido. Los portugueses somos, ¿quiénes somos los portugueses? Los portugueses no somos los españoles. Entonces, y esto sirvió mucho para que se forjara la propia identidad de los portugueses. Entonces no es un proceso automático, pero está cambiando. Las generaciones más jóvenes, pues el Erasmus, poder andar de un lado al otro de la frontera, pues ha cambiado mucho. Yo querría decir como esto es una tertulia, y luego pasamos a Brasil ya. No digo que me extraña que, por ejemplo, tú que conoces bien la realidad española, me imagino que comprendas que hay un AVE, o sea, para que nuestros oyentes sepan, hay un ferrocarril muy rápido que une el norte de España con el sur, y como eje central Madrid, quiero decir, con Sevilla, con el País Vasco, con Galicia, con Asturias y con Barcelona y con Valencia. O sea, resulta que tiene unos trenes que van casi a 300 kilómetros por hora, que toda esta península, como si fuera una telaraña, lo recorre. Y resulta que Lisboa, que está a 500 kilómetros de Madrid, y que es un eje esencial para unirse a la Unión Europea, no lo tiene. Entonces hay algo que me rechina. No entiendo gran cosa de geopolítica, pero eso es de brutos.
O sea, no entiendo nada. Por lo tanto, creo que seguimos cometiendo los mismos errores, ya que estamos ambos países en la Unión Europea y queremos conformar comunidades de alcance internacional. Pero perdóname, porque quisiera ser autocrítico. ¿Qué te parece que me comentes ahora qué opinas de Portugal y sus relaciones con el gran BRIC? BRIC es, ya sabes, un gigante, digamos, poblacional, 216 millones de personas, 17 veces España. ¿Qué opinas de esas relaciones con Brasil? Que el BRIC es esos países, Brasil, India, Rusia y China, etcétera. ¿Qué opinas de las relaciones de Portugal y Brasil? Bueno, son relaciones que tienen como base vínculos históricos, una diáspora. Yo misma tengo familia en Brasil, y por lo tanto hay aquí un compartir de historia, de lengua. Los portugueses me parece que ven al Brasil con una cierta admiración, o sea, reconocen el peso del Brasil en la región y el potencial de Brasil en el mundo. Los portugueses adoran las novelas brasileras. Creo que sobreestiman la memoria que los brasileros tienen de Portugal, porque esto les pasa a muchos empresarios portugueses que llegan al Brasil y piensan que van a tener todo muy facilitado, pero no, llegan allá y los mismos dicen, pues tienen que hacer el mismo procedimiento que el resto. Y me parece que los brasileros pues ven a Portugal un poco como los abuelitos, a pesar de que la verdad es que en los últimos años han venido para Portugal muchos brasileros y que en este momento los brasileros constituyen la primera comunidad de extranjeros residentes en en el país. Entonces correcto. Es muy significativo, Entonces, bueno, sí. Dime. No, simplemente que había una corriente que tú me habías dicho de venezolanos hacia Portugal y podíamos encajar ahora, pero no, acaba tú el tema y luego volvemos a hablar de Venezuela. No, bueno. Es otro de los temas, perdona, disculpa. No, bueno, en Portugal, tiene una noción exacta de su dimensión, y ha asumido que en relación al Brasil, pues, ya no puede hacer el papel de puente que inicialmente, pues, a ver si me explico, no de puente, perdón, de puertas a Europa, porque Brasil tiene fuerza, autonomía, en fin, así como Angola, en África, son países autónomos muy fuertes, y no necesitan de Portugal para entrar o defender sus intereses. Perdona que te interrumpa. Hay mucha inversión de brasileros en Portugal y viceversa. ¿Qué tal andan esas, llamémosle, relaciones comerciales y de inversión? Sí, pero Portugal, o sea, no es tan significativa como podría ser, porque la verdad es que el primer socio comercial de Portugal es España, y después Portugal va negociando un poco con todo el mundo, y de Brasil pues sabemos que el principal socio es la China, y por lo tanto la relación comercial es una relación que se sustenta mucho en base al comercio de lo que decimos el comercio de las saudades, o sea, Portugal exporta mucho de aquellos artículos que para los brasileños entienden, ¿no? El vino, en fin, el bacalao, pero no es un comercio tan dinámico. Se intentó en algún momento invertir, las empresas portuguesas en algún momento intentaron invertir con mucha fuerza en el Brasil, pero no es un mercado fácil y es altamente competitivo. Entonces, pues sí. Y comentas que tú que se nos pasa el tiempo, es que como coordinadora de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos, pero a su vez eres sin duda la representante de alguna manera de la FUNIVER, de la Fundación Universitaria Iberoamericana en Portugal. Entonces, ya que parece ser que comercialmente con el mundo luso
el enorme esfuerzo y la enorme innovación que está suponiendo la Fundación Universidad Iberoamericana. ¿Cómo son esos vínculos culturales y educativos ahora que tenemos pues la posibilidad, ya que tenemos la misma lengua, de educarnos entre todos? Y para eso estamos también aquí, para divulgar en la misma lengua, en ese espíritu de la sangre que es la lengua, para divulgar y aprender unos de otros y sumar propuestas. ¿Cómo ves, ya que el mundo comercial no lo ves fuerte, sigue Brasil comerciando con otros, cómo ves este ámbito cultural y por sobre todo me gustaría, con especial relevancia porque el tiempo apremia, de Funiver, el papel enorme de Funiver que está haciendo con Angola y tal, y que pivota un poco sobre tu persona, que eres, según tengo entendido, una experta de la comunidad también iberoamericana de naciones. ¿Cómo ves este mundo de Funiver en todo esto, en estas comunidades, sobre todo desde Portugal? Sí, Funiver es una fundación, por lo tanto estamos hablando de un agente no estatal, es privado, ¿no? Acaba por ser privado, no es una empresa, o sea que no se orienta por el lucro, y con una misión clara, ¿no? Que está asociada a la educación, y por lo tanto un papel relevante, sin duda, ha sido siempre el papel como promotor de la educación en este espacio en particular gana mucha relevancia, y el hecho de que la fundación Funiver, la fundación universitaria, haya incluido en su estrategia los países que hablan la lengua portuguesa en África es muy inteligente, porque la verdad es que es en el continente africano donde donde la población va a encontrar su crecimiento mayor. Son los países africanos que van a mantener en los próximos años sus tasas de crecimiento. Sí. Perdóname, Nancy, yo ya sé que una clase que es normalmente 1 hora es casi lo que dura este programa, y sois muy analíticos y tal, pero quería decirte, por eso intento acortar y ser un poco más, digamos, picaflores. Picaflores. Aquí le llamamos picaflores o mariposas, ¿no? En cualquier caso, perdóname que vayamos picando porque es por nuestra audiencia, ¿comprendes, Nancy? Claro. Y yo creo que hay que pasar del lenguaje académico que tenéis 1 año para explicar una materia y cada clase 1 hora. Yo creo que por eso me atrevo con confianza, intento hacer lo mejor que sé. Y por lo tanto yo decía, notas que hay mucha migración digamos de personas de Brasil a Portugal, no sé si tanto viceversa, y hasta qué punto de los países estos de Angola y todos los demás países que tú me decías que eran 6 países africanos, hay esa migración, o qué tal ese trato de Portugal, tanto en los ámbitos de las relaciones comerciales como de llamémosle de migración y todo esto. ¿Cómo está esto ahí en Portugal? Las relaciones de Portugal con los países que fueron sus colonias en África es una relación entre comillas fraterna, o sea, Portugal no tiene ningún problema con estos países, muy al contrario. Por ejemplo, Cabo Verde tiene una relación muy buena también desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la cooperación. Con los mayores, con Angola y con Mozambique, pues es más complejo, porque estos países están también en otros espacios y tienen también otros amigos. Por ejemplo, Angola se está aproximando mucho a España, como sabemos, pero también a la China, etcétera. La presencia de otros agentes es muy importante. Entonces, podemos decir que es una relación fraterna, que el comercio existe, no es espectacular, pero en países, por ejemplo, como Cabo Verde es muy dinámico. Las inversiones portuguesas en Cabo Verde son enormes en el ámbito turístico, por ejemplo, y no solo. Y a los africanos les gusta venir a Portugal. Yo misma, como profesora, les digo, en mi universidad y en mi curso de Relaciones Internacionales, pues recibimos siempre muchos, sobre todo angolanos,
que vienen para acá y pues les gusta también hacer compras y les gusta venir. Por lo tanto es una relación buena. Creo que podía ser mucho mejor y creo que Portugal no debe perder podemos decir esta buena relación, porque los espacios vacíos son ocupados por otros. O sea, hay que mantener el interés vivo y eso implica más cooperación. Nancy Ferreira Gómez, cuando hablas de espacio vacío, me imagino que te referías a China y otros. Sí, digamos, sí, exactamente. Tiene que ser muy diplomática, lo comprendo, pero bueno, nuestros oyentes seguro que quieren que se diga, porque China tiene una gran presencia en África también, ¿no? Sí, porque la China, Rusia, etcétera, hay otros países que están ocupando espacios de poder y se están aproximando de forma bastante agresiva en el sentido de que van con todo, sobre todo desde el punto de vista militar y de la seguridad y pues creo que tenemos que estar y ser cautelosos en relación a todo esto, ¿no? Eso es lo que intentaba decirle, que yo creo que tú, como también desde Lisboa estás en la Unión Europea y sabes que ha habido una cuestión ya de deslealtad, digamos, que Francia, Italia y Alemania, frente a que Brasil quería declarar un idioma para la educación, el español, como clave, pues se han protestado sus embajadas y está intentando frenarlo. No entiendo que esos señores que son miembros asociados y colaboradores de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y están ahí como observadores, digamos, que tengan esa cara, digamos, cuando realmente estamos en Occidente. Y quería entonces pedirte tu opinión, que resulta que hay otros países, China, Rusia y otros muchos, los temas árabes, un poco, digamos, dictaduras de alguna zona, que intentan, yo creo que boicotear todos esos intentos de unirnos fraternalmente ambas comunidades. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿tú no crees que que este hermanamiento fraternal entre nuestras culturas, digamos, desde la iberofonía, puede tener algún tipo de freno y de boicot, y que, un claro exponente en el día de ayer fue que ante Brasil, me imagino que estás informada, pues que estas embajadas intentaran que no hubiera un idioma que no aprendían los brasileños, que se les da muy, muy fácilmente, porque son dos lenguas, como señala el profesor Álvaro, recíprocamente comprensibles. ¿No crees que hay algo de geopolítica que nos está frenando incluso el acuerdo que tú, como estás en Lisboa y perteneces a la Unión Europea, y por lo tanto el acuerdo de libre comercio y de cooperación en la Unión Europea, o sea, nos están frenando en todos los frentes? ¿Tú no crees que hay una geopolítica contraria a este movimiento nuestro que nos daría mucha prosperidad? Esa pregunta es difícil porque, por ejemplo, si pensamos en el proyecto, el mismo proyecto iberoamericano, encontró algunas resistencias desde dentro. La articulación de los dos espacios, iberoamericano y lusófono, encontró en un primer momento resistencias desde adentro. En este momento parece que todos descubrieron que al final tenemos un gran potencial, y eso es natural porque los tiempos nos obligan, ¿no?, a mirar para adentro y quiénes somos, y por lo tanto pues descubrimos que juntos somos mucho más fuertes. El problema es que la sociedad internacional pues en este momento vive tiempos de polarización. Vemos que iniciativas como estas, de hecho, pueden ser algo perturbadoras para quien tiene o maneja proyectos mucho más globales, y sí veo estos intentos como partiendo de otros estados que saben o conocen el potencial de una iberofonía articulada, y por lo tanto yo creo que nuestros países son autónomos lo suficiente, y esperemos que nuestra élite política esté a la altura para responder con autonomía y que defiendan sus
sus intereses. Pero atiéndeme, yo creo que en democracia las élites políticas obedecen a lo que el pueblo, las activa. Obedece a lo que llaman la demanda popular. Entonces aquí no hay suficiente demanda popular y tenemos mucha culpa nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación, porque debemos de advertir a nuestras gentes, nuestros fraternales, hermanos culturales y geolingüísticamente hablando hermanos, nunca mejor dicho, pues porque tenemos la misma lengua. Entonces ya es hora de que sentemos cátedra también desde los medios de comunicación y no echemos toda la culpa a los políticos. Son los políticos, son electos. Creo que es un biofeedback, es una retroalimentación que debemos de dar, porque yo sigo sin entender muchas cosas como ciudadano normal, como diríamos a pie, pero que tengo este pequeño micrófono, intento decirte eso que te dije no es más cierto, señora mía, que Lisboa y Madrid no están comunicados por un ave cuando lo pide totalmente el concepto de unidad. Pues no lo entiendo, alguien me lo tendría que explicar, porque eso sí, aves está para todos lados. ¿No es cierto, Nancy? Y alguien me lo tiene que explicar a mí también. Bueno, pues entonces vamos a seguir haciendo preguntas, pues a lo mejor nuestros oyentes, entonces cuando tengan que preguntar a sus electores, digan, vamos a ver, ustedes, ¿no es cierto que qué pasa con un pacto Unión Europea, Mercosur, que lleva 20 años, y señores, que hay múltiples cuestiones, y resulta que, porque Francia dice no sé qué de sus agricultores, pero vamos a ver, pues obviemos ese tema. Quiero decirle que es hora de que nuestra ciudadanía exija, mayor integración en Mercosur a sus políticos, porque no puede estar dividido la gente en estos tiempos de grandes bloques, no hacemos gran cosa. Y 2, que pidamos desde aquí y desde allá responsabilidad a nuestros eurodiputados diciendo, pero vamos a ver, hombre, explíquenos, porque no nos lo explican. Yo intento que me lo expliquen. ¿Y por qué está frenado 20 años? No me lo quieren decir o no lo saben decir. ¿Cómo demonios ese? Porque bueno, todo lo más es que hay un problema medioambiental. Pues oigan, solucionen y lo expliquen. ¿Qué lo expliquen? No lo explican. Entonces, primero que nos exijamos que nos los expliquen. Este desencuentro que nos hace es que todo el mundo quiera servirnos y dividirnos. Y por ejemplo, yo aquí, ya como activista de la integración, ¿no crees tú, Nancy, que hay alguien que está, el doctor Álvaro también, pidiendo información y advertencia, que señores que son observadores, repito, de la comunidad iberoamericana y de la lengua portuguesa, protesten sus embajadas de Francia, Alemania y a lo que es sin excusa Italia? Hay que ser bestia cuando hay más italianos descendientes de casi que algunas zonas de Argentina Italia tiene una gran proyección de familiaridad con Argentina y con otros países que hay mucha inmigración italiana. Bueno, pues resulta que estas tres, Francia, Italia y Alemania, protestan sus embajadas porque él quiere que sus jóvenes, sus infantes aprendan el español. ¿Tú no crees que esto tenemos que decir algo o hacer algo ya? Pregunto, Nancy. Sí, bueno, claro que sí. Sería muy bueno saber cuáles son las razones que estos estados tienen para justificar, ¿no? Esta presión. Sería muy bueno entender las razones y naturalmente todos los países de América Latina, por lo tanto que hablan español, Iberoamérica, que hablan español, debían juntos unirse, y España naturalmente, todos los países que hablan español. Pues estos 30 países que hablamos español y Lisboa teníamos que exigir desde todas las embajadas explicaciones, claro que sí, de la misma manera que todas esas embajadas deben exigir a la Unión Europea qué pasa, por qué se frena 20 años un acuerdo que, perdóname, Sudamérica y Mercosur es más claramente Occidente que todo eso que tienen al lado de todo, en fin, todo el ámbito ruso y toda esta zona asiática. Oiga, y yo creo que hay un recelo, claro, que saben del potencial que tenemos y hay digamos, ámbitos occidentales que no les gusta, no les interesa y por eso. Entonces yo pregunto, 1, me lo explican y 2, no estorben, señores. Si su cultura, pues, no representa lo que históricamente es la nuestra, pues déjense de poner chinas en el camino y permitan que otros pueblos alcancen la prosperidad. Y ellos, si se sumaran a esto como estando observadores, a lo mejor también les iba bien, creo yo, porque estamos en un bloque occidental
con unos retos enormes desde el mundo medioambiental, tecnológico, ya no digo nada, con respecto a otros bloques que son dictaduras totalitarias. China, lo único que ha dejado es permitir muchísimas millones, pero que los está utilizando, son todas del Estado. Rusia ni le cuento, temas como Irán y tal. Entonces pregunto, tú que eres venezolana, y ahora vamos a pasar a ese tema un poco personal y tal, ¿tú te explicas cómo demonios puedes funcionar? Y ahora que hay unas elecciones ahí en ciernes, ¿cómo demonios puede seguir manteniéndose en el poder ese gobierno aberrante? Tú que eres venezolana, ¿puedes analizarme algo? Y vienes de un congreso de ciencia política latinoamericana. Porque el tiempo apremia y yo tendría muchas cosas que hablar contigo. Dígame qué demonios, qué diantres ha pasado ahí. Y que encima no podamos hacer algo por que ese régimen, no tumbarlo ya, sino que permita unas elecciones medianamente democráticas. Está deteniendo a gente, tiene presos políticos. ¿Pero qué pasa aquí? Uno se está tomando el pelo. ¿Quién mantiene ese régimen así? Y entonces te pregunto, ¿puedes explicarme a un ignorante como yo de geopolítica este asunto venezolano? Tú que eres venezolana. Sí, bueno, necesitaría algún tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Llegamos a este punto, ¿no? Después de un proceso que ha durado 25 años. Hay causas naturalmente, cuando llega Hugo Chávez al poder, hay razones que todos nosotros conocemos y que tenía que ver con la situación que se vivió en Venezuela de desigualdad, que todavía existe, por tanto no se resolvió ese problema. Pero pasado 25 años, estamos hablando de una generación, ¿no? Por tanto hay chicos que vivieron toda la vida bajo este régimen. Yo que salí de Venezuela antes, por lo tanto he observado desde afuera y claro que también he vivido la tristeza de la separación de las familias y todos los problemas que se va viviendo en el país. Este proceso fue envuelve o involucra varias variables, o sea, no es solamente una cuestión de los malos en el poder o los buenos, no es así. Aquí hay agentes internos, agentes externos, estoy hablando también de otros países, estoy hablando de la propia criminalidad, o sea, la cosa se ha vuelto muy, muy compleja, de tal forma que no depende solo de los venezolanos, infelizmente. Pasó ya el momento en que dependía solo de los venezolanos. Esperemos que en estas elecciones, las cosas funcionen y que los venezolanos puedan expresarse y que gane el que tenga más votos. Algo ha cambiado. Hoy algo cambió en Venezuela. Me lo dicen mis amigos que todavía viven en Caracas y viven en varias ciudades de Venezuela. Es claro que las personas se están movilizando de una forma impresionante. Ella no es candidata, María Corina Machado, porque no pudo candidatarse. Sabemos también, conocemos la historia, está inhabilitada, pero el candidato opositor, que es Edmundo González Urrutia, está capitalizando todas las simpatías y toda la fe que se está colocando en esta señora que ya la llaman la Virgen o sea, ella parece que va en procesión por las calles de Venezuela, está movilizando a mucha gente. Después hay una cosa que ha cambiado, Javier, es que dentro del propio Partido Socialista Unidos de Venezuela, el PSUV, el partido que está en el poder, hay divisiones muy fuertes, lo vemos todos los días. Entonces esto es un dato nuevo. Y la oposición se unió, teníamos el escenario contrario antes, teníamos a la oposición dividida y al partido en el poder unido. Pues ahora tenemos un escenario que ha cambiado, tenemos a la comunidad internacional con los ojos puestos en este proceso, a pesar de que la Unión Europea no va a observar las elecciones. Tenemos la Fundación Carter y tenemos también algunos agentes de la ONU que van a observar, que les han permitido observar. Y por lo tanto, a pesar de que no todos los que estamos afuera
afuera podemos votar o pudimos votar porque fue un proceso muy complicado. Creo que hay chance. Ahora no sé hasta qué punto o cuál es el margen de maniobra del mismo gobierno en el sentido de que pueda aceptar cualquier decisión última que los venezolanos expresen. No sé y no sabemos, nadie sabe, porque nos faltan muchos datos. Lo que nos falta en relación a Venezuela son datos. No sabemos, no tenemos información, no hay transparencia. Entonces estamos un poco en la oscuridad, pero lo que le puedo decir, Javier, es lo que me cuentan los que están allá, es que algo cambió y vamos a ver, mi temor es que mi gran temor, Javier, es que el día de las elecciones, pues si no ganara la oposición, como la mayoría de las encuestas nos dice, porque la mayoría de las encuestas dan como ganadora al candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Si él no gana las elecciones, pues tengo algún temor de que la gente salga y que haya alguna algún evento más violento que pueda sacudir a Venezuela. Esperemos que no, pero no es muy complejo. Tenemos que acabar el programa. Yo voy a acabar diciendo también, y sumándome a lo que tú dices, esperemos que no, pero ¿cuánto estamos esperando ya por Cuba democrática y Nicaragua y Venezuela? Parece que quieren seguir esa senda de la miseria y de la antidignidad y de la aberración. Cuba, Nicaragua y Venezuela deben de seguir la vía democrática, y yo quisiera acabar con esta vía que señala nuestro monarca Felipe VI, que he dicho que tiene esa vocación iberoamericana de servicio. Nosotros intentamos, y creo que tú, Nancy, creo que Álvaro Durantes también, esta vía. Te permito, creo que Roberto tiene una pregunta y ya vamos a cerrar el programa. Don Roberto, desde México, por favor, sabe que aquí somos un panel, como diría usted, de transparencia, y haga usted la pregunta que desee y ya cerramos el programa porque ya ha pasado 1 hora y media. Dígame, Roberto. Pues para felicitar a la doctora Nancy Ferreira, que en este marco de la celebración, el papel de Portugal en el desarrollo iberoamericano pues es bastante importante. Después de la maestría con que se condujo también el doctor Álvaro Durantes, hoy Nancy Ferreira pues manifiesta y nos comparte sus experiencias de esta cumbre. Para comentarle también que las cámaras de comercio, los productores y agricultores en esta nueva etapa de este México nuestro, estamos a disposición de establecer los vínculos, también nuestras universidades. Un placer haber estado compartiendo esta tertulia, doctora. Felicidades. Muchas gracias. El placer es mío. Y quería decir que después de esa intervención desde México, ¿puedes decirnos las últimas, digamos, ese minuto de oro, alguna cuestión que tú creas que quedó, como dicen aquellos, en el tintero digital de las ondas, y poder decirnos lo que creas muy oportuno para esta comunidad iberoamericana, y luego pasamos a cerrar el programa con el discurso de nuestro rey? Dígame, Nancy, si quiere usted decir algo. Bueno, 1 minuto de oro. Rápidamente, pues yo creo que nuestra apuesta debe pasar por pensando sobre todo en los objetivos de la Agenda 2030. Para los que no conocen, tienen que ver con acabar con la pobreza, la desigualdad, justicia para todos. En ese sentido,
nos parece que la cooperación, sobre todo la cooperación triangular, que una o comprometa países como Portugal, un país de renta media como puede ser Brasil o México o Colombia, y un país africano, por ejemplo, más pequeñito, Santo Tomé y Príncipe, etcétera, pues es el camino para sobre todo garantizar a los más jóvenes. 40% de la población en África, en estos 6 países, en los próximos años serán muy, muy jóvenes, y las cuestiones de educación y de salud son prioritarias. Entonces, vamos a apostar en la cooperación triangular, que me parece, de hecho, fundamental, pensando en la comunidad que tenemos. Pues muchísimas gracias, y yo paso al último mensaje. Todo ello también lo hemos hecho juntos y de acuerdo con el marco constitucional, decidido por todos los españoles. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras comunidades autónomas y en la solidaridad entre todas ellas. Basada también en nuestra apertura al exterior, con una profunda vocación iberoamericana y europea, precisamente. Como ven, he dado una cuña que señala esa profunda vocación iberoamericana. Esa es la que tenemos nosotros, sin duda, la que tiene el profesor que nos guía, de una manera singular. Es profesor Turantes y nuestra Nancy Ferreira Gómez. Estamos tremendamente agradecidos y que esperamos contar con ella como representante lusófona para muchas otras cuestiones, y si ella lo tiene a bien, tiene aquí sus micrófonos abiertos, porque desde Portugal necesitamos en la Unión Europea estas 2 patas de iberofonía, que es Portugal y España. Muchas gracias, y espero que a nuestra audiencia le hayamos servido para esa integración que podría suponer la prosperidad y el desarrollo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.